Hola nuevamente a todos. Estamos otra vez reuniéndonos para continuar el estudio de el Sefer Hatanya. Entonces, vamos a reanudar un poco con el capítulo 4 hoy. En el capítulo 3 habíamos estudiado un poco sobre la, pongámoslo así, fisionomía del alma divina. Hablamos de que en el alma divina hay 10 facultades que son paralelas a las 10 firot supernas, que son el intelecto y las facultades emocionales. Entonces, hablamos un poco de que el intelecto es el que produce las emociones, etcétera. Y ahora vamos a continuar un poco aquí, hablando, expandiendo el tema de esas 10 facultades. Entonces, en el libro, este libro, que ustedes todos conocen, estamos en la página 27 y obviamente que, bueno, si tienen el libro, ustedes pueden leer la traducción en español que trae el libro. Yo traduzco lo que voy leyendo con mis propias palabras y, los que no tienen el libro, pues el, eh, el, eh, el enlace a la página donde aparece este capítulo en Chabad.org lo voy a poner en la descripción del video. Entonces empezamos. Dice así, Perek Dalet, capítulo 4. ועוד יש לכל נפש אלוהיקיס שלושה לבושים. Entonces dice que sobre, o sea, además de las 10 facultades de las que hablamos antes, cada alma divina cuenta también con 3 vestimentas. Shehem machshava dibur mais, shel tariag mitzvah sateir. Okay. Entonces, esas 3 vestimentas, cuando estamos hablando del alma divina, son el pensamiento, el habla y la acción, que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con el estudio de la Torá y la ejecución de las mitzvot. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות בדיבור, הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. הרי כללוס תרי"ג איברי נפשי מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. Entonces estamos viendo aquí que cuando el judío, eh, eh, ejecuta en acción todas las mitzvot, todos los mandamientos de acción, todos los mandamientos que necesitan una acción, los ejecuta todos con su facultad de acción, que con su facultad de habla, él estudia la Torah, estudia todos los 613 mitzvot y todas sus halajot, todas las leyes particulares de cada mitzvah, y que en su pensamiento, con su intelecto, él alcanza a comprender todo lo que le es posible, de acuerdo a su capacidad, obviamente, en todo lo que es posible para él entender en el Pardés. Pardés, en el Pardés de la Torah, dice aquí. El Pardés es una palabra muy interesante. El Pardés quiere decir en realidad un huerto. Un huerto. Pardés es lo que da la raíz a la palabra paraíso, que en inglés es paradise, y así. O paradis en francés. Pardés es un huerto, como decimos, el jardín del Edén, un jardín, un huerto, es el Pardés. Ahora, el Pardés ¿para qué es el Pardés de la Torah? El Pardés es un acrónimo, está la letra P hebrea, que es Pshat. Pshat quiere decir cómo se entiende un versículo de la Torah literalmente. Entonces, primero que todo, la interpretación literal de la Torah. Luego viene la Reish, ¿okay? La letra Reish, que quiere decir remes. Remes quiere decir una alusión a lo que está aludiendo es una rama más arriba en el árbol, en este huerto de la Torah. Luego viene Drush, con la letra Dalet, de Pardes, Drush. Y Drush es
la facultad interpretativa. Ya es qué interpretación le podemos dar a ese versículo de la Torá o a esa parte de la Torá. Obviamente, cuando estamos hablando de qué interpretación le podemos dar, no es que nosotros estemos dando interpretaciones así a como nos dé la gana. Obviamente que todas las interpretaciones que damos a los versículos de la Torá y a la Torá están basadas en las interpretaciones que recibimos de Hashem, de Dios mismo, en el monte Sinai. Cuando Moshe recibió la Torá, que recibió la Torá escrita y la Torá oral, ahí ya venía, obviamente, el drush, las interpretaciones estas. Y la última letra de Pardes es Sod. Sod es secreto, lo que a la gente le encanta llamar Kabbalah. ¿Okay? Es el área mística de la Torá. Es lo que nosotros en Hasidut llamamos la parte interna de la Torá, que como todo lo que Hashem ha creado, con cuerpo y alma, la Torá también tiene un cuerpo y un alma, y el Sod es la parte esa un poco mística, el alma de la Torá. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Acabamos de decir cuando el alma, aparte de las 10 facultades que tiene también 3 vestimentas. ¿Por qué eran vestimentas? Porque es como una prenda, ¿no?, que uno se pone cuando quiere hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo era químico, o soy químico, y cuando trabajo en un laboratorio, pues tengo que ponerme una prenda que se llama gabacha, tengo que ponerme anteojos de seguridad, y tengo que usar guantes. ¿Para qué? Para poder hacer mi trabajo en lo que voy a hacer. Cuando una persona quiere estudiar Torah, las alajot de todas las mitzvot, tiene que ponerse la prenda de el intelecto, el pensamiento. Cuando una persona quiere recitar bendiciones, recitar palabras de la Torah, comunicar pensamientos de Torah, necesita ponerse la prenda de el habla. Y cuando una persona quiere hacer un mitzvah, quiere ir a la mikve, quiere ponerse tefilín, quiere ponerse talit, quiere encender velas de Shabbat, entonces tiene que ponerse la prenda de la acción, tiene que hacer algo. En ese sentido, entonces, esas son las 3 prendas del alma divina. Y dice acá entonces, dice, y bueno, ah, aquí seguimos entonces, dice, Ubefratos Bejinas Chabad. Y específicamente el nivel de Chabad. Chabad, como dijimos, es Jochma, Bina, Veda'at, sabiduría, entendimiento y conocimiento, o comprensión, habíamos dicho antes, que entonces aquí que específicamente las facultades de Chabad, שבנפשו מלובשות בהשגת הטוב, שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו בשורש נפשו למעלה. Dice que en particular las facultades de Chabad, de Jochma, Bina, Veda'at, de su alma divina, están investidas, o sea, están investidas en esa comprensión de la Torá, que él puede comprender, que él puede alcanzar en el Pardes, como dijimos antes, en el Pardes, de acuerdo a su propia capacidad, a la capacidad que él tiene para comprender, para percibir estas cosas, y de acuerdo también a cuál es la raíz de su alma en los mundos espirituales. Entonces vemos que hay varias cosas. Hay una cosa que es la capacidad mía, que Hashem me dio la capacidad. Hay el esfuerzo que yo pongo. Cuando dijimos ahí, dice que la persona hace todo lo posible, hace su mayor esfuerzo por entender la Torá. Entonces es el esfuerzo que yo le pongo. Y lo otro es también algo que Hashem dispuso, que es la raíz del alma de cada uno de nosotros en los mundos espirituales. Entonces, esa es la parte de Chabad, del intelecto. Entonces pasamos ahora a las emociones. Se ve a midois, shen ira v'ahava van vehim betoldoisehen, melubashuis bekium mitzvahs, bemaise ubedibur shehum talmud Torah keneged kul. Dice, y las emociones, las facultades emotivas, que ellas son, en general, estamos hablando de el temor a Dios, que incluye
muchas emociones, que el amor a Dios, que incluye otras muchas emociones, todas estas otras emociones se llaman sus ramificaciones y sus derivadas. Entonces, ahora, sus emociones están investidas ¿en qué? En la ejecución de las mitzvot de manera activa. Ujú. O también, por ejemplo, en el habla, en pronunciar, en pronunciar las mitzvot. ¿Qué quiere decir pronunciar las mitzvot? Dice, que esto es el estudio de la Torah que equivale a todas las mitzvot juntas. Eso es una expresión en el Talmud que dice que cuando se enumeran las mitzvot, y dice, Talmud Keneged Kulam, que el estudio de la Torah es cómo cumplir todas las mitzvot juntas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere que el estudiar las mitzvot es una parte fundamental de cumplir las mitzvot, porque cada mitzvah tiene sus detalles, tiene sus leyes, y si no las estudiamos, entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir la mitzvah correctamente? Por ejemplo, la Torah dice que nos pongamos tefilín. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que estudiar la ley de tefilín para saber qué es, cuáles son las parshot que van en las cajitas de los tefilín, de qué color tienen que ser los tefilín, de cuál que uno va en la cabeza, que uno va en el brazo, etcétera, etcétera. O lo mismo como si decimos comer kosher. Bueno, entonces sí, bueno, cómo hay que sacrificar una vaca, hay muchas leyes, entonces todas esas cosas hay que estudiarlas, y sin estudiarlas no podemos cumplirlas. Ujú. Yahá, Bahi, Shoeresh, Kol, Ramach, Mitzvah, dice aquí, porque el amor a Dios es la raíz, ¿ok?, que nos lleva, o que nos empuja, o que nos motiva a cumplir todos los 248 mitzvot activos. O sea, hay 613 mitzvot de la Torah. De los 613 hay 248 que son mitzvot, que digamos activos, o sea, que requieren una acción, que hagamos algo. Y hay 365 como los días del año, que son mitzvot que requieren que no hagamos algo, que, que, que evitemos hacer algo. Entonces, en este caso, decimos que la emoción del amor a Dios es la motivación para cumplir las mitzvot activas, ¿okay? Para yo levantarme de mi cama y hacer algo. Ujú. Y de esta emoción de amor a Dios, estas mitzvot son como jaladas, así como, ¿verdad? Traídas. Ujú. Ubilada en la Genkio, y sin el amor a Dios, estas mitzvot no tienen, como no tienen vida, como que no tienen existencia, como que no llegan a ser lo que tienen que ser. Que en la Genkio mamiti, ki hamekaiman beemes, uha oihev es Shem Hashem, behafes le davka beemes. ¿Okay? Dice, porque el que cumple las mitzvot de verdad es el que ama a Dios, el que ama a Hashem, y desea estar en unión con Hashem. Y no se puede estar unido a Hashem. Hashem es algo espiritual. Entonces, ¿cómo logra uno de verdad estar unido con Hashem? Entonces, la manera de estar unido con Hashem, de lograr esa unión, es cumpliendo los 248 mitzvot, que aquí se refieren a esos mitzvot como los órganos, como los miembros del cuerpo, digamos así. Dios no tiene cuerpo, pero se usa esta imagen, ¿ok? Porque decimos que el cuerpo humano tiene también 613 partes, que son 248 órganos y 365 vasos sanguíneos. Eso, obviamente, no estamos hablando de medicina popular, estamos hablando de calificación que la Torah hace. Entonces, hay 248 órganos del ser humano que están ligados a estas mitzvot, a estos mandamientos positivos, activos. Entonces,
Cuando uno los cumple, uno está uniéndose con esos 248 órganos del rey, dice aquí. Evar de Malca, del rey es Hashem, obviamente, y obviamente que esto es una imagen, Hashem obviamente pues no tiene cuerpo. Que viaje, okay, como decimos antes, como hablando figurativamente, como Shkasu, como está escrito en otro lugar. Vejaira, y el temor a Dios, esta es la raíz o la motivación para abstenernos de transgredir estas 365 prohibiciones. Lo que llamamos las mitzvot negativas, los mandamientos negativos. O sea, en otras palabras, para decir prohibiciones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos motiva a no transgredir estas prohibiciones? El temor a Dios. El amor a Dios hace que yo quiera tomar acción. Me da la adrenalina para poder mover el cuerpo para llegar y hacer algo. Para levantarme, ir a rezar, para ir al shul, para muchas cosas, para ponerme los tefilín, pero ¿qué es lo que hace que yo no transgreda? Que yo no viole Shabbat, que yo, Haz Shalom, no coma treif, que Haz Shalom no haga cosas malas, no diga mentiras, no chismorree. Lo que hace que yo evite esas cosas es el temor a Dios. ¿Mm? Entonces dijimos así, ira, y Shoel Shleshasa lo dice, que ira limbroi. ¿Por qué? Porque la persona tendrá temor de rebelarse, cometer un acto de rebeldía en contra del Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Hoy, Irapnimis, o tal vez tiene un temor que es todavía más profundo que este. Shemisboishesh migedulase, Lambrois, Limbrois eine kuvoide, Belaises harab ein. Entonces puede ser que tiene este temor que es más, más profundo, que simplemente siente esa vergüenza. ¿Qué quiere decir vergüenza? En el sentido de que yo reconozco la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, cuando Dios es vasto y grande, inmenso y bueno, y eso me causa un sentimiento de humildad, que vamos a llamar vergüenza, pero es un sentido de humildad en el que yo me digo, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Cómo voy yo ahora a cometer un acto de rebeldía en los ojos de Dios? ¿Qué soy yo y quién es Él? O sea, yo soy insignificante y Hashem lo es todo. No puedo rebelarme contra el Rey de Reyes. Me da vergüenza. ¿Mm? ¿Mm? Ok, entonces eso es lo que dijimos acá. Dijimos, ok. O sea, que nos da vergüenza de cometer actos de rebeldía, de hacer las cosas que están mal ante los ojos de Dios, de las cosas que a Dios le repugnan, Asher Saná, las cosas que Dios odia. Hema Kilipois, a estas cosas les vamos a llamar Kilipois. Clipa, como habíamos dicho, es esta cáscara que envuelve y oculta la divinidad. ¿Ves? Sitraja. Y la citraja, como hemos dicho, es el otro lado. Todo lo que no es del lado de la divinidad, de la santidad, es citraja, es el otro lado. Asher yenikosam meha adam atachtim. ¿Y dónde reciben vitalidad las citrajas y las kelipois? Ellos toman la vitalidad de las acciones, ¿ok? De el hombre aquí en los mundos, en estos mundos físicos, en estos mundos bajos. Aquí, entonces, cuando una persona que tiene obviamente vitalidad divina hace transgresiones, comete transgresiones, hace cosas que no están bien en los ojos de Dios, pues eso transfiere esa vitalidad precisamente a estas cosas, a esas transgresiones que nosotros llamamos clipois, ves y trabaja. Y él dice, ¿de dónde lo sujetan a la persona, al judío, estas clipois y estas citrajra? Precisamente a través de las prohibiciones. Entonces, cuando la persona transgrede una de las prohibiciones, eso crea
una posibilidad de que esta impureza, de que esta citrajara y estas clipes, logren tener dominio sobre él. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy con la parte que corresponde al estudio de Tania del 27 de Kislev. No lo dije al principio, pero bueno, el 27 de Kislev de un año corriente. Entonces, nos vemos en la próxima porción. Chao.